Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos en el umbral mismo de la fecha cumbre de la patria, el 27 de febrero. 173 años se cumplen de nuestra independencia. Aquella gesta maravillosa que fue la que le diera vida al Estado República Dominicana y que luego fuera reconocida en una forma muy noble por los héroes de la restauración de esa independencia, cuando se produjera la liberación del poder de España, luego de la anexión desgraciada y vergonzosa en que incurriera un hombre clave del proceso de independencia, como lo fuera Pedro Santana. Duarte, el ideal, el pensamiento, sobre el cual escribiera José Martí, el apóstol de América, en una forma bella y justa, reconociendo el mérito que tenía para merecer la estatua cuando se recababan fondos en Cuba para hacerlo. Ese Duarte inmortal ha seguido siendo el hombre, la inspiración, el ideal, el sueño, lo más puro, lo más alto de nuestra historia. ¿Cuántos hombres importantes le siguieron? Francisco del Rosario Sánchez, héroe y mártir, luego fusilado en el cercado cuando pretendía incorporarse a los esfuerzos de la restauración de esa independencia. Mella, aquel que moribundo, enfermo en casa de tierra en Santiago, pidió que fuera envuelto su cuerpo en la bandera nacional y tuvo ese grito extremo: aún hay patria, viva la República Dominicana. Y como ellos, otros tantos héroes importantes y mártires, y las guerras que fueron necesarias para consolidar esa independencia, y después todos los avatares de la historia por las que este pueblo ha tenido que pasar. Desgraciadamente, en el aniversario 173, nuestra alegría está marchita. Tenemos inquietudes enormes. Tenemos pesares contenidos, tenemos iras contenidas, porque se ha trabajado en forma infame contra esa independencia. Son asombrosas las mermas que se le han impuesto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial, a nuestra identidad nacional, y la facción traidora que se refiriera al padre de la patria en el principio, coordinada ya con un poder extranjero de escala mundial, se ha prestado para producir ese grado tan alarmante de mengua de esa independencia, que solo presagia
grandes desgracias. Porque, contrario a lo que piensa el puñado infiltrado en el gobierno actual, como lo hiciera bajo los auspicios de la geopolítica de las grandes potencias, el pueblo está vivo. El pueblo siempre se ha cometido el error con él de menospreciarlo, de entenderlo desentendido. Se dice para injuriarlo, ni guarda favores, ni guarda rencores, ni agradece favores. Una infamia. Es un pueblo que ha sabido inmolarse. Y han estado creando todas las circunstancias para que aparezca el desenlace, que puede ser enormemente desgraciado. Naturalmente, entre los festejos, el acto central siempre ha sido la presentación de las memorias de las distintas dependencias del Estado a cargo del Ejecutivo y el presidente de la República, que aprovecha la oportunidad para pronunciar un discurso comentando los datos que entiende sobresalientes y más importantes de esos informes, como una manera, siempre ha sido así, de defender su administración. Esa asamblea, que no es asamblea sino reunión conjunta de las cámaras, el 27 de febrero, es el escenario muchas veces de episodios, lo ha sido, de episodios espectaculares. Que yo recuerde, de todas, la más impresionante fue la del febrero de 1972, cuando Joaquín Balaguer presentara el conjunto de leyes agrarias con un discurso magistral, histórico, magnífico discurso. Hizo un desafío al régimen de tenencia de tierra temerario y, proviniendo de un sector conservador como el que él encabezaba, resultaba desconcertante. Pero era el esfuerzo de justicia social más vigoroso que se ha intentado en la República, hecho por legislación. Ha habido otras experiencias interesantes. El propio presidente Medina tuvo 2 intervenciones en esa asamblea que merecieron en años sucesivos aplausos delirantes de pie. Recuerdo, porque yo era funcionario entonces, cómo la sala vibró, cómo el patriotismo se sintió compartido entre legisladores y funcionarios, cuando el presidente Medina habló enfáticamente de que no habría prórroga para producir la expulsión, la devolución, la repatriación de ilegales. Hizo una defensa espléndida de la soberanía nacional. ¡Qué desgracia! Ahora que está en su 5ª asamblea, no se atrevería a hablar del tema, porque si lo hiciere, movería la atención pública hacia el desprecio, hacia el desconocimiento. Le reavivaría a la conciencia nacional su promesa, que fuera frustrada por esa infiltración de la geopolítica
que ha dejado tan maltrecha la soberanía nacional. Ahora se presentan en este 27 de febrero otros aspectos de conflicto de la patria. Nosotros fuimos sometidos en una forma siniestra a una campaña mundial de descrédito como pueblo. Se nos hizo parecer a los ojos del mundo como un pueblo despreciable, racista, persecutorio, intolerante, lleno de vicios. Una tribu idéntica a la que ya el narcoestado vecino del oeste viene siendo desde hace muchos años. Parte de la trama de la geopolítica, que tiene como objetivo la creación del Estado binacional. Y que para poder llegar ahí han entendido que era necesario degradarnos a nosotros, privarnos de toda posibilidad de alegar excelencia, conducta ejemplar en ningún campo. Y esa campaña inmensa en el daño y en la maldad, formó parte de una desgracia de reputación que uno piensa a veces que solo con la ayuda de Dios podría el país recuperar el prestigio histórico que siempre ha tenido, cuando ha sabido ser admirado, respetado por los pueblos del mundo. Danilo Medina ahora tiene que hablar cuando la República termina expuesta como Estado a un escándalo descomunal de características mundiales. El fraude originado en Brasil. El Brasil locomotora, el Brasil esperanza, el Brasil que uno de sus hijos, que fuera un dirigente obrero excepcionalmente carismático, al llegar a la presidencia levantó en el empleo, levantó en la inclusión millones, 43 millones de brasileños, que formó parte de esas economías emergentes, esas naciones de economía emergentes que se resumen en la sigla de BRICS. Se pensó a escala continental. Qué bueno. La locomotora que es Brasil podrá ser una cabeza importante del progreso latinoamericano. Y efectivamente, tenía y tiene todavía grandes empresas en la construcción. Odebrecht, portentosa, en capacidad de construir en América, en distintos países, en África, en distintos países, en Estados Unidos, participando en los proyectos más espectaculares, en una escala menor pero muy importante. Andrade Gutiérrez, otra firma importantísima, transnacional. Embraer, la tercera fábrica de aviones del mundo. Airbus
Boeing, Embraer. Entonces, se derrama Brasil con un banco de desarrollo portentoso y viene hacia el Caribe y llega a República Dominicana y ofrece el encanto de que no solo construye Odebrecht, no solo construye Andrade y Gutiérrez, sino que tienen el financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil. Ese fue una esperanza, ese fue un campo de expectativas muy favorables. Todos entendíamos que bueno, que Brasil fomente, ayude a empresas importantes a hacer obras importantes entre nosotros. Qué lejos estaba el mundo de que allá se estaba produciendo un desastre indescriptible de fraude, de dolo, que la clase política brasileña estaba totalmente comprometida en las peores prácticas dolosas que se pueden imaginar. Bueno, el espectáculo de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, hecho por legisladores de los cuales el 70% tiene cargos criminales. Bueno, el ejemplo máximo es Eduardo da Cunha, que era presidente de la Cámara de Diputados, que acusa a la presidenta Dilma y está preso precisamente obedeciendo a cargos de fraude. Embraer, un expediente abierto en Estados Unidos, venta de aviones tucanos, le vende a Chile, le vende a Colombia, le vende a Venezuela, le vende a Ecuador, vende en todas partes porque tiene aviones, tanto comerciales como aviones de combate. A República Dominicana le vende 7 u 8 aviones tucanos, Embraer. Sucede que funcionarios de Embraer de alto nivel propiciaron, coordinado con dominicanos, funcionarios dominicanos, fraude. Un fraude que se supone que iba a ser compartido en sus provechos, tanto por los directivos que están presos allá, como los que pueden estar presos aquí o por caer preso aquí con motivo del expediente que alcanzó una defraudación de $3 millones. En medio de esa situación, Odebrecht, Dios santo, fue investigada en profundidad. 8 fiscales brasileños, 7 fiscales norteamericanos y no sé cuántos fiscales suizos. Y han hecho un expediente espectacular. Un expediente que ha removido a América. El Perú tiene un expresidente ya para encarcelar, tiene otro expresidente ya para procesar. Humala Ollanta, Alejandro Toledo. Panamá tiene un expresidente bajo juicio, casi ya. En Argentina hay ministros importantes de la administración de Cristina Fernández, del señor Macri, también vinculados. Y creo que también hay funcionarios de Cristina Fernández. Ecuador, Venezuela, hay ya detenidos bajo proceso. República Dominicana, que es lo que nos concierne más. 3 periodos de gobiernos diferentes.
desde el año 2002 hasta el año 2016. Una empresa espectacular que construye en una forma magnífica, ¿no? Sus obras están a la vista. El paso a nivel de Piedra Blanca es una cosa que a uno le parece que está fuera del país. Las carreteras de montaña, el bulevar. Bueno, oh Dios. Y se derrama todo ese desastre sobre la honra y la reputación del sistema político latinoamericano y amenaza llevarse de encuentro todo lo que se ha tenido como valioso. En medio de esto, el trastorno mundial de las regiones Asia y Occidente, el comercio mundial, Brasil siendo del BRIC, el legendario dirigente obrero Lula da Silva, que si se postula en el 18 es presidente con seguridad y que solamente podría dejar de serlo si se le encarcela o se le mata. Eso está dándole la vuelta al mundo con una potencia enorme. Y el presidente Medina lo están combinando. ¿Va a hablar? ¿No va a hablar? Sí va a hablar, dicen funcionarios. No se atreve, sí se atreve. Y nosotros, viendo esta fecha tan gloriosa del 27 de febrero, solo tenemos que lamentar las circunstancias en las cuales estamos envueltos. Entristece saberlo. Nos apoca, nos daña. A todo esto, Odebrecht, en el único lugar donde está recibiendo un trato de excepción, poder continuar obras, un pago de 164 millones a 8 años, se le deben 694 millones de dólares, con todas las sobrevaluaciones inimaginables que hay. Mientras en otros estados se le persigue, se le allana, se le suspende, se le priva. Y eso está levantando el sentimiento del contraste. Unos amigos me decían, ¿qué usted piensa? ¿Debe de hablar el presidente Medina del tema? Y yo les dije, miren, si habla, lo único que podría decir con sensatez, eso está en manos de la justicia, tanto nacional como internacional. Vamos a guardar el resultado de las investigaciones y de las auditorías que se habrán de ordenar. Y yo aseguro que si se condena a quien se condene, se persigue a quien se persigue, sea quien sea, yo apoyaría la iniciativa del castigo. Meterse a defender el expediente peor, que es el de la Catalina, que tiene un montón de sombras, desde el momento mismo en que se licitó, que está siendo controvertida por entidades chinas y norteamericanas, que estaba siendo investigada por FBI en Estados Unidos en el tiempo de Obama. Meterse a hacer aseveraciones sobre eso es sumamente peligroso, le decía yo a mis amigos, porque cualquier cosa que él afirme ahí puede ser desmentida por un simple cable que dé cuenta de una revelación, algún dato que se suelte de las confesiones. Entonces quedaría muy mal. Ya yo le había hecho una observación delicada, mis amigos. En el diario Libre,
en el escándalo de Odebrecht, en su edición del 13 de febrero de 2017, apareció una publicación. Danilo Medina negoció directamente con Odebrecht tras licitación de Punta Catalina. El mandatario logró rebajar 100 millones a cambio de liberar de impuestos a la empresa. El señor Bichara, en un programa en el 2015, hizo alusión a esa defensa que había hecho Danilo Medina, de decir, yo no firmo ese contrato si no me rebajan 300 millones de dólares. Después quedaron en 100 sin impuestos. Ahora el diario saca esa publicación del 2015 cuando está la tormenta en todo con todo su poder de arrasamiento. Y se establece una situación delicada, porque había pasado la licitación. Si una compañía se le pide, después de haber ganado una licitación de una obra que está fijada en 1.945 millones de dólares, rebaje 300, es porque se entiende que la sobrevaluación debe de ser de 600 o 700, porque algún beneficio debía tener, porque 300 podrían ser los posibles beneficios. Entonces se firma el contrato y viene la tormenta que hago alusión. Una forma de conectar al presidente Medina directamente en la objeción, que él después termina designando una comisión para que examine la idoneidad de la operación, y que un economista que ha guiado distintas administraciones de gobierno aquí, que ha capitaneado los bonos internacionales y tiene una fundación, dice que lejos de estar sobrevaluada, estaba subvaluada. Subvaluada. Y aún así el presidente Medina le pedía 300 millones de rebaja. Por Dios, todas esas cosas con algo que pueda surgir del expediente transnacional de Marcelo Odebrecht, de los funcionarios 4, 5, 6, porque los tienen numerados, no dice la identidad, de Joao Santana. Es horrible. El listín trajo en la edición del miércoles 22 de febrero. Miren esto. El listín que hizo, público, casi en extenso, la parte más crucial del indictment norteamericano. Yo la leí y la verdad es que mi convicción es que el asunto es terriblemente difícil para el Estado dominicano, para el gobierno que lo administra, y puede serlo para los demás gobiernos precedentes, porque la capacidad de fraude fue evaluada 420 millones en 2 años de 2002-2004, 1.300 millones de 2004 a 2012, 8 años. En 2 años, 14-15, 2.300 millones de dólares. Entiéndase, Catalina es quizás la más lacerante. Y hay una cosa que yo leí ahí que me llamó la atención poderosamente. Vamos a leer este parrafito y después hacemos los comentarios para no leer tantas cosas importantes que trae ese indictment. En o alrededor y entre los años 2001-2016, Odebrecht, conjuntamente con sus co-conspiradores,
a sabiendas y obstinadamente, conspiraron y acordaron a través de la corrupción con otros proporcionar cientos de millones de dólares en pagos y otros asuntos de valor para y en beneficio de ejecutivos extranjeros, partidos políticos y ejecutivos de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros. Asegurar una ventaja impropia para influir sobre aquellos ejecutivos extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos de partidos políticos. En 3 de los distintos párrafos vuelve, insiste, sobre las categorías. Candidatos. Lo digo, y esta precisión de los fondos surge de la delación premiada, de lo que han dicho los funcionarios. Por ejemplo, hay una parte, esta parte que es delicada. Por ejemplo, dice, en o alrededor del 2014-2015, mientras se encontraban en Miami, Florida, el empleado 3 de Odebrecht y el empleado 4 de Odebrecht se involucraron en conductas relacionadas con ciertos proyectos en apoyo del plan, incluyendo reuniones con otros conspiradores para planear acciones de tomar en relación con la división de operaciones estructuradas, el movimiento de procedimientos penales y otras conductas delictivas. ¿Tienen los fiscales información de la reunión de Miami? ¿Se la proveyó el funcionario 4 o el funcionario 6? ¿La podrán corroborar con la investigación de FBI sobre la querella y las querellas existentes contra Catalina, sobre el revuelo armado por la entidad china y por la empresa norteamericana? ¿Qué está pasando? Que Odebrecht, en otra publicación, dice, surgido del expediente, que Odebrecht aquí no trataba directamente con funcionarios, sino a través de un delegado, pero que tenía la ventaja de que sus obras estaban consignadas en el presupuesto nacional. Yo me quedé atónito, digo, ¿y esto qué es? Sí, cómo no. La ley de presupuesto comprendía los préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil. Pero los legisladores que aprobaban los préstamos no tenían la obligación de saber si los contratos habían sido revisados con rigor. Ese es el contrato, ese es el préstamo. ¿Qué se somete a la aprobación? ¿El contrato o el préstamo? El préstamo con el que se va a financiar la obra. Sí, pero entonces aquí se modificó la Constitución. Y para modificar la Constitución fue un rumor potentísimo de que muchos legisladores habían incurrido en prevaricación porque habían comprometido su voto en apoyo de la reforma. En la forma anómala en que se hizo, sin referéndum, sin consultar al pueblo, como ella misma indica. Entonces, como uno está viendo las cosas, el expediente nuestro es muy delicado, que viene a favorecer la sospecha, y cuando no la sospecha, la propia maledicencia. El hecho de darle a Odebrecht la oportunidad de seguir con la obra. Más todavía,
la diputada Raful. Yo la vi en televisión y me quedé pasmado. A Odebrecht en el 2015 el Banco de Reserva nuestro le dio un préstamo de $300 millones. Ese mismo préstamo se lo ratificó ya sin garantías en el 2016. $300 millones. Pese a los disturbios inmensos de estar en prisión ya condenado a 19 años de cárcel, el presidente de la empresa y todo el terremoto de Brasil trepidando. Eso se va a plantear en el ánimo público nacional por largo tiempo, pero es en esta asamblea, en esta fecha de independencia, cuando, si se habla de él, apoyándose en que hay un acuerdo, que una procuraduría logró, casi como un triunfo, un acuerdo, en el cual se le da descargo penal a Odebrecht. Si se descarga a Odebrecht en ese acuerdo, no se podría juzgar a ningún funcionario en el soborno. ¿Por qué? Porque el soborno es una infracción de dos, es un convenio criminoso. Yo te doy tal cosa para que tú me favorezcas en esto. Yo recibo tal cosa y te voy a hacer esto como pago. Si el que pagó resulta por ese acuerdo exonerado de responsabilidad, ¿cómo se va a abrir proceso contra los otros? ¿Qué van a decir los otros? No, pero ese no es un hecho criminal, ustedes pactaron y la acción pública la retrayeron en cuanto a ellos. ¿Qué capacidad tiene un ministerio público para hacer eso? Es decir, toda esa maraña de problemas, de trastorno, es serio. Por eso dije, quizás lo aconsejable fuera que el presidente Medina dijera, esperar los resultados de las investigaciones y de todas las operaciones que surgan hasta el propio juicio y obrar sobre sentencia. Y yo apoyo la iniciativa de las persecuciones, etc. Él podría, en cierto modo, con eso, si lo hiciere, establecer alguna diferencia en cuanto a la forma como se está percibiendo en la actualidad el conflicto. Yo digo, lo dije hace como 6 o 7 meses, en un programa aquí, La Respuesta. Pienso que el presidente Medina en estos días debe de haber pensado en mí, recordando cuando yo le advertí en diciembre del 2012, convocado para conocer de una oferta de una planta de carbón sin uso que se le iba supuestamente a proveer en una forma que él mismo dijo, es tan bella que yo no la creo. Mi reacción fue, presidente, tenga cuidado con el negocio eléctrico, que el negocio eléctrico es un generador de escándalo enorme. Puse el ejemplo de Hydro-Québec, que es la madre de la energía de Canadá y de parte de Estados Unidos. Aquí se vio envuelta en escándalo. Tenga cuidado. Quizás fue por eso que 2 meses después me manda a proponer con el señor Bichara que formara parte de la comisión de licitación. Cuando yo le hago al señor Bichara la observación, yo no puedo ir
estar en eso porque yo soy director de ética y si se presenta cualquier problema, entonces yo tendría un conflicto de intereses. Dice, no, precisamente lo queremos, lo quiere él así, que usted esté, para que no haya el problema. Me borraron. ¿Entró quién? El economista, el de los bonos, el del arreglo con Unión Fenosa, que todavía hasta el año 2018 tendremos que terminar de pagar 600 millones de dólares entre capital e intereses a una empresa española quebrada que había fracasado en el proceso de capitalización. ¿Quién me borró? Si el presidente tenía interés de que yo fuera y no se me toma en cuenta, ni se llama, ni se da una excusa, ni una explicación, y ingresa esa gente a evaluar la propuesta financiera de Odebrecht, donde figuran los 82 millones de dólares para refrigerio. ¿La evaluaron bien? Ahora dicen que estaba subvaluada. Es un laberinto de trastornos lo que hay ahí. Yo pienso que la prudencia podría ser callar, aguardar, no involucrarse en alegatos que puedan resultar después respondidos, desmontados, por cosas que ya están en manos de los investigadores, que ya forman parte de expedientes en otros estados, que van a trascender, que la van a filtrar. Pero bien, yo quiero contar brevemente algo que conté hace mucho tiempo aquí. El nacimiento de la iniciativa participativa anticorrupción, el IPAC. En una oportunidad el presidente Fernández, sería el año de 2010, sí, 2009, me mandó a convocar a una reunión a la cual asistirían los representativos de los organismos multinacionales, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, estaba la presencia de la Embajada de España, presencia de Embajada Americana, que tenían una reunión con el presidente Fernández para analizar el cumplimiento de la Convención Anticorrupción de parte del gobierno, de la Convención de Naciones Unidas, que es la más potente. A mí me invitó el presidente, estaba el buen amigo César Pina, Temístocles Montaz, el presidente y yo. Oigan, cuando esa gente leyó lo que ellos tenían como proyecto de informe, era un horror. Todas las barbaridades se le atribuían al gobierno. La corrupción, la paternidad del gobierno, una cosa horrible. Pero tenía un defecto. Partía cada párrafo acusatorio de la expresión según las informaciones, según se pudo saber, según ha trascendido. El presidente Fernández, cuando ellos terminan y leen su asunto, me mira, yo le digo que quiero hablar, me da la palabra. Fue como una manera de decir que hable el viejo, que hable el abogado. Todos permanecieron tranquilos. Y yo le hice la observación a los funcionarios internacionales. Y les dije, miren, aquí hay 400 emisoras de radio, 100 y tantos canales de televisión. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. En una democracia abierta, a veces peligrosa. Va tanta gente y dice lo que cree, lo que piensa, lo que cree que le conviene.
Y no hay una opinión pública que pueda permanecer sana con una práctica así tan abrumadora. ¿Por qué entonces el informe de ustedes es incorrecto? Porque parte de según se dice, según se afirma, según ha trascendido. Entonces al embajador de España, le digo, señor embajador, de entonces, en Baní se acaba de producir un hecho, y yo quiero traerlo aquí. En una licitación para el acueducto de Baní, ganó una empresa brasileña 178 millones de dólares. Por efecto del trabajo de técnicos nuestros en el departamento correspondiente, se objetó y se dijo que era malicioso, incorrecto el cálculo, el método de cálculo. Se anuló la licitación y tengo entendido que un grupo español acaba de ganarla por 102 millones de dólares. 68 millones de dólares menos. Ellos todos como que se sobrecogieron y yo dije, eso es el Estado Dominicano, espérense. Yo que venía luchando con el problema de Montegrande, Andrade y Gutiérrez, que hubo necesidad de tumbarle 2 licitaciones en base al coraje, en base a la preparación, a la integridad de funcionarios como Eliseo González, como Lourdes Martes, que se negó a firmar el acta de adjudicación por 338 millones de dólares en Montegrande. Y esa pelea fue descomunal, eso fue feroz. Y hubo necesidad de apoderar la Procuraduría General de la República. Esta pidió 2 informes. Marcelo Jorge con una empresa extranjera hicieron un informe formidable. Y finalmente se cayó de nuevo. Pero le buscaron supuestamente una economía, habían revisado el departamento, el INDRI había hecho una reducción y finalmente se le dio curso a la obra. Un obispo muy querido en Barahona, en el momento que van a dar el primer Picasso, dice, yo espero, presidente, que ya no se siembre más cizaña contra esta obra. Y yo le escribo una carta que conservo, Monseñor, por Dios, yo quiero la obra tanto como usted, la obra es importantísima, pero como Dios manda. Es que no tiene presupuesto, es sobre la marcha, va a costar el doble. Bueno, ustedes me vieron los otros días relatar algo de Andrade y Gutiérrez. Ahora está Andrade y Gutiérrez allá con personal preso y tuvo que hacer un depósito de 3.000 millones de dólares para reparar, creo que a Petrobras, por una serie de contratos que consiguiera con malas artes. ¿Por qué yo traigo esto? Porque el atractivo de la obra con el financiamiento. Es evidente que sobre los presidentes ejerce una acción, porque es la manera que un presidente, llámese como se llame, dice, bueno, pero ¿tiene financiamiento? Bueno, vamos a meter el financiamiento en el presupuesto y vamos arriba, pero está contando con que sus departamentos técnicos le van a hacer las observaciones, los controles. Es más, en esta administración de Danilo Medina, el actual titular del INDRI, Olgo Fernández, me pidió verme en mi despacho en la dirección de ética y fue mandado propiamente por el presidente Medina. Y me dijo, me trataron de sobornar, Andrade y Gutiérrez. Me quisieron $300,000, un almuerzo para eso,
porque querían aprobar una compañía como la supervisora que había sido socia de la firma colombiana para la terminación de la presa de Samaná-Yegua. Nos involucramos en eso, se redujo. El INDRI trabajó admirablemente. ¿Quiénes estaban? Eliseo González, Lourdes Marte, los mismos que habían ofertado la licitación originaria. El problema es que la decisión, que es presidencial, si no tiene una base leal y seria, que le advierta a un presidente, eso no se puede, eso está sobrevaluado, eso tiene estos inconvenientes, esto es peligroso, no, todo se queda. Bueno, y los presidentes se sienten atraídos porque tienen la obra propiamente asegurada. Y hacen la obra y van a la inauguración y es un logro. Y en realidad las obras son infraestructuras serias, están ahí, pero con precios abusivos. Que nosotros, en lugar de ponernos a hacer acuerdos como el que se hizo, que es mostrenco y absurdo, lo que hemos debido hacer es suprimir a Odebrecht, demandar a Odebrecht, que tiene fondos suficientes todavía, y de esos 694 millones que supuestamente le debemos, meter la auditoría para reducir eso a su justo valor, que tal vez sean quizás 100 millones de dólares, debe tener 400 o 500 millones de dólares más. No, pero no podemos. ¿Por qué? Porque se produjo una situación, porque se hacen alusiones como esta. El presidente pidiendo rebaja después de una licitación que no se la conceden plenamente, no 300 sino 100, por Dios. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Sí, fíjense que este 27 de febrero, lamentablemente, lo tenemos que asumir con el orgullo natural de ser libres, de ser dominicanos, admirando a nuestros héroes, a nuestros mártires, a nuestras mártires, los valores, los símbolos de la República que están por encima de todas esas bajezas y combinaciones. Ahora, quizás, amparándonos en que ese que está gobernando en Estados Unidos está proponiendo las cosas que nosotros necesitamos. Expulsión de ilegales, muro, política provida, protección de la familia sobre las aberraciones que la agenda liberaloide neoliberal vino imponiendo en forma afrentosa para nosotros. Creo que tendré en el próximo programa que asumir el mismo tema, porque ya habrá hablado el presidente y tendría necesidad de ver qué pudo decir y qué debe decir la respuesta sobre un tema tan delicado, que viene a aumentar el descrédito nuestro. Nos colocaron en tercer lugar, proporcionalmente la mayor corrupción. Brasil 700, Venezuela 97 y nosotros 92. Por Dios. Joao Santana, personaje siniestro, dominó el ánimo presidencial nuestro y tiene que estar en la base de todo este desastre. Y no se oyeron las voces de advertencia. La lealtad de las voces de advertencia seria.
Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Canales 33, 3 del cable, que ya nos anticipó en Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. En Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 de la mañana de sábado. Telenor, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche, nada más. No tendrá reproducción lunes. Que asimismo, TDI, Canal 51, a las 7 de la noche de domingo, que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, que asimismo la radiodifusión está a cargo de Radio Real de La Vega, Hit 92 para el sur de la República, Radio Real a las 11 de la mañana de domingo, y los canales amigos de Sabaneta, Higüey, Montecristi, Romana, que reproducen nuestro programa en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en un próximo programa el domingo entrante.